¿Acá? Aquí los nombres. Okay. Muy bien. ¿Cómo estás, doctora Gerson? Mucho gusto, doctora. Cecilia Bravo. Mucho gusto. Estoy muy contento de que estemos aquí todos reunidos en en este evento. Y primero quiero agradecer la presencia de las grandes personalidades que nos acompañan aquí. Doctora Blara Meneses, el exdirector Jaime de la Garza, y lamentablemente el doctor Omar me pidió que les pusieran disculpa en su nombre porque le dio COVID, no se acaba de ir todavía. La doctora Raquel Gerson y la doctora Cecilia Bravo. Primero quiero, ya que estoy tomando la palabra, agradecer. Tengo muchos agradecimientos. Quizá el primero sea que estoy profundamente agradecido con esta institución, el Instituto Nacional de Cancerología, que desde hace tantos años, décadas, junto con otras instituciones de cáncer en nuestro país, han brindado sobre todo esperanza, atención, cariño a los pacientes de cáncer. Todos nos debemos, por supuesto, a los pacientes. En segundo lugar, y recalcando los agradecimientos que plasmo en el libro, quiero agradecer muy profundamente a dos personas que seguramente nos están viendo en alguna parte del universo, a la doctora Dolores Gallardo, gran mujer, extraordinaria mujer. Yo conocí a la doctora Gallardo cuando estaba haciendo el servicio social en Guadalajara, y de ahí me surgió la inquietud también de ser oncólogo, y mi sorpresa fue que fue una de mis maestras. Al doctor Sosa, que seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, lo conocieron, un gran oncólogo, un hombre feliz, extraordinario, optimista, que cuando yo estaba haciendo la residencia de medicina interna en el tercer año, me trataba como si fuera su residente de oncología, cuando todavía no había especialidad en nutrición. Y por supuesto a los que yo considero como los pilares de la oncología médica, y simplemente los menciono en este orden porque estuve en contacto más directo con el doctor Juan Cinza, el doctor Fernando Lara y el doctor Sobrevilla. De ellos he aprendido mucho, el arte de la oncología, además de la ciencia de la oncología. Por supuesto, una de las cosas que me llama la atención y que quizá no esté tan arraigado en otras instituciones, es que aquí en cancerología, los exdirectores, pues siempre están presentes, siguen participando activamente y pues se llevan de nosotros nuestros agradecimientos y reconocimientos. La doctora Raquel Gerson, que ustedes también la conocen, una gran oncóloga que se ha pasado buena parte de su vida dirigiendo oncología en el Hospital General y ahora la actual directora del Centro de Investigación, del Centro de Cáncer del ABC. Y quizá ustedes no lo sepan, pero ella es parte de nuestra institución, ha estado formando parte de la Junta de Gobierno del INCAN. La actual Cecilia Bravo es una persona extraordinaria, con un gran cariño por nuestro país, por la industria farmacéutica,
Ella actualmente es vicepresidente de la NAFAM, de la Industria Nacional Farmacéutica, y siempre se ha distinguido por su lucha para que las farmacéuticas nacionales sean lo que tiene el potencial de ser independientes, autónomas, autosuficientes y inclusive con gran capacidad de exportar a otros países. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir del doctor de la Garza? El doctor de la Garza, años aquí. Recuerdo con cariño que, ay, ya me estoy pasando, perdón, un día me lo encontré en el baño y me dijo, ¿tú quieres ir a España? Pues, con mucho gusto. Y me fui, regresé. Toleró muchos de mis exabruptos cuando él era director y yo era un muchacho rebelde. Doctor Moar, que no está aquí, pero él me invitó cuando recién salí, estaba en el postdoc de investigación, a ocupar la subdirección, y todo el tiempo estuvo apoyándome, al igual que el doctor de la Garza, en mis proyectos, hasta que, pues, por mis berrinches, quedé fuera de la dirección. Pero bueno, eso ya pasó y eso es parte del aprendizaje de las personas. El doctor Abelardo Meneses, muchas gracias por facilitar estar aquí en esta presentación. Y finalizo con que el objetivo de esta presentación no es generar consenso, ni mucho menos, sino simplemente poner en la mesa de discusión un tema que probablemente sea o cause cierta controversia, cierta inquietud en discutirlo. Rodrigo, por favor, el editor de Oncomedic, el gerente general de la editorial, que muchos de ustedes lo conocen. Por favor, Rodrigo. Primeramente, buenos días a todos. Les agradezco que hayan venido aquí. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del doctor Dueñas y editorial Oncomedic. Esta es la presentación del libro El cáncer del cáncer, el neuroliberalismo en la oncología. La idea de este libro es presentarlo el día de hoy para que todos los asistentes puedan verlo de manera presencial y por Zoom en la liga que les mandamos. Quisiera agradecer también al equipo de trabajo de Oncomedic, al licenciado Aldo Santillán, que es nuestro corrector de estilo, también al impresor Fernando Rivas, y desde luego a los colaboradores como la doctora González Fierro, que estuvo ahí siempre con nosotros, la bióloga, y por supuesto el doctor Dueñas. Ahorita les agradecemos sinceramente que hayan tomado una parte de su tiempo, de su valioso tiempo para venir a esta presentación. En Editorial Oncomedic tenemos la certeza de que este tipo de eventos son los que fortalecen la sociedad médica y también la comunicación con pacientes, a quien quiero agradecer que tomaron la palabra de un servidor para asistir a esta presentación. De veras, de una manera muy, pero muy especial, les agradezco a los pacientes que, a pesar de su tratamiento, están presentes el día de hoy, mostrando un interés por todo lo que se está haciendo en el instituto. No puedo dejar de mencionar mi agradecimiento al doctor Jaime de la Garza por siempre ser un impulsor de todos y algunos de los que estamos aquí presentes, y también el apoyo incondicional del doctor Abelardo Meneses, actual director del instituto, hacia mi persona. Editorial Oncomedic no pudo haber sido posible sin el apoyo de estas personas, y fundamentalmente en este momento le agradezco al doctor Alfonso Dueñas por su confianza depositada en nuestra editorial para publicar su libro, que es su primera obra. Definitivamente creo que este tipo de eventos son los que marcan una serie de proyectos que se pueden seguir teniendo a futuro, sobre todo por el título del libro. Les reitero mi más cordial bienvenida a todos y ahora sí que pónganse cómodos porque lo mejor está por empezar. Les agradezco mucho. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y estoy a sus órdenes. Gracias. Bien, doctor Meneses, por favor.
Muchas gracias. Buenos días. Les agradezco mucho, doctor Alfonso Dueñas, la invitación para comentar el libro, que por lo que me estoy enterando es su primer libro, y lleno de mucha reflexión, sobre todo las lecturas que recomienda, que se recomiendan en el libro, realmente con esta modernidad tecnológica ayuden mucho a documentar lo que el doctor Dueñas expresa en su libro. Nada más antes de hacer la presentación, quisiera yo, como actualmente estoy como director general del Instituto Nacional de Cancerología, y siendo que es un año de cambio en la presente administración, y en razón de lo que se ha publicado en los medios de comunicación sobre este tema, manifiesto no tener conflicto de intereses, ni preferencia, ni para los que vayan a competir para la dirección general del instituto. Por lo que el comentario que haré será estrictamente basado en lo publicado en el libro. En este sentido, mis comentarios estarán estrictamente apegados a lo que está publicado en y agradezco mucho la invitación que me hace el doctor Alfonso Dueñas en este libro titulado El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología. Asimismo, invito al resto de nuestros participantes a que en la charla de hoy que nos conduzcamos en este mismo sentido, porque sí es enriquecedor el contenido que tiene, y sobre todo para que enriquezcamos académicamente todos y todas estas reflexiones que el doctor Dueñas hace en su libro. Podría yo recomendar en mi presentación, para resumirla, en lo que escribió la actuaria Cecilia Bravo. El prólogo que escribe ahí resume prácticamente el contenido del libro. Al ser el primero de los que presentamos hoy, comento que el libro contiene 13 capítulos, de los cuales abarcan de manera introductoria y clara varios conceptos generales de los sistemas de salud del mundo y la influencia que tiene el neoliberalismo en estos sistemas, entendiendo que neoliberalismo en ese sentido centra su atención en el libre mercado y deja a un lado o minimiza a los gobiernos y por ende a los ciudadanos. De esa manera lo que favorece es la propiedad privada, el libre mercado y paralelo con la limitación de las funciones que el Estado ejerce y por ende el resto de la población. 5 capítulos contemplan sobre conceptos generales de cáncer, en particular los programas de prevención, de diagnóstico temprano, de tamizaje y de tratamiento. Para los estudiantes, para los médicos generales, para los oncólogos en general, se describen conceptos básicos del panorama del cáncer a nivel mundial, haciendo referencia a las neoplasias malignas más frecuentes y que se han comentado mucho en estos espacios, como cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y recto, cáncer de pulmón, cáncer de estómago y de piel. Y asimismo, en su texto hace alusión a la mortalidad, a la alta mortalidad, sobre todo en los países de bajos y de medianos ingresos. Un capítulo que para mí fue de los de mayor interés es lo relacionado con la prevención y el diagnóstico temprano, ya que en se puede hacer notar fácilmente el poco interés que han establecido la mayoría de los países en el mundo, sobre todo en estos temas en donde debe de haber una adecuada difusión y en la implementación de estos programas de prevención, de diagnóstico temprano y de tamizaje. El doctor Dueñas en este capítulo destaca que factores ambientales, como es el tabaco, y que seguramente el doctor Sincer, con las diferentes charlas, pláticas, conferencias que ha presentado en el instituto y fuera de estas instalaciones, sobre cómo la influencia de la industria ha dominado más el mercado por encima de los intereses de los ciudadanos. Igualmente lo es el alcohol, las aflatoxinas, el arsénico, el cadmio,
y todos los productos que finalmente están en un dominio preponderantemente de la industria farmacéutica por encima muchas veces de las decisiones de los gobiernos en el mundo. Pero también los estilos de vida, como es el sedentarismo y la obesidad. Sabemos que entre más tecnología se ha implementado, pues hay mayor sedentarismo y la misma alimentación que también tiene sus controles de referencia y de control por la misma industria farmacéutica y por la industria en general de las empresas que tienen que ver con la alimentación, la agricultura, igualmente como han hecho que nuestra población se exponga más fácilmente a alimentos ricos en calorías y por ello los problemas que se tienen de sobrepeso y de obesidad. Y el doctor Dueñas en su libro lo enfatiza claramente como este predominio de las industrias, de las empresas, por encima muchas veces de las tomas de decisión de los gobiernos y de los ciudadanos, han hecho que nuestra población esté girando, todas las poblaciones del mundo estén girando más a tener este tipo de problemas y por ende asociado a las enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, problemas de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y obviamente algunas neoplasias ligados tanto al sedentarismo como a la obesidad. El doctor Dueñas igualmente menciona que si bien parece ser una aseveración simplista, la participación solidaria de gobierno, ciudadanos y profesionales podrían mejorar las decisiones de salud en beneficio de la población. Enfatiza que la voluntad política es un principio, el factor más importante para su implementación efectiva. En ello también está implícito lo que ha mencionado en estos foros, la elaboración e implementación de un plan que debe de existir en cada nación, utilizando todos los medios posibles para lograrlo, resaltando la educación del público como para el personal médico del primer nivel de atención. Y aquí yo creo que debe de involucrarse todo el personal de salud, tanto médicos, enfermeras, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, trabajadores sociales, veterinarios. En los capítulos restantes, el doctor Dueñas presenta de cómo se ha beneficiado y preferido lo curativo por encima de lo preventivo, y con ello principalmente de cómo las empresas farmacéuticas en el mundo han influido en los gobiernos, tomadores de decisión, medios de comunicación y población en general, favoreciendo la terapia personalizada o de precisión sobre la terapia convencional, aun cuando en muchos ejemplos los beneficios son muy marginales, pero cuyos costos enriquecen más a estas empresas muy por encima del bienestar común. Concluyo mencionando que de estas 127 páginas que conforman el citado libro El cáncer del cáncer, el neoliberalismo en la oncología, se exponen ejemplos muy claros de cómo grandes corporaciones transnacionales juegan un papel fundamental en el quehacer de la oncología, sobre todo y cerca del 85-90% del contenido del libro en la oncología médica. Además, con el inserto de las lecturas recomendadas con este sistema código R, en donde fácilmente se facilita acceder al artículo del cual el doctor Dueñas ha documentado este libro. Doctor Dueñas, como lo mencionó hace unos días al recibir su invitación, que el contenido del libro contemplaba conceptos globales y no de algún país en particular, y ciertamente la discusión, la reflexión que el doctor Moar plasma en el libro es más bien sobre un contexto global, mundial, analizando en ocasiones por regiones, y estoy seguro que quienes continúan en la presentación de este libro y que forman parte de esta especialidad de la oncología médica van a enriquecer mucho sus comentarios, porque ustedes son, como bien lo comentó al principio el doctor Dueñas, han sido maestros del doctor Dueñas, y también se ve plasmado en el libro su agradecimiento y su reconocimiento, al igual que es con el doctor Sobrevilla,
con la doctora Dolores Gallardo, que en paz descanse. Muchísimas gracias. Actuaria Cecilia Bravo, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero hacer un poco referencia nuevamente al libro, en el que escribí el prólogo, pero quiero resaltar algunos aspectos que me llamaron sobremanera la atención y luego también hacer unas reflexiones sobre lo que nos corresponde a nosotros como industria farmacéutica. Yo trabajo en una industria farmacéutica de capital nacional y también soy miembro de una asociación que nos representa a los industriales. Bueno, en este libro se conjugan el dominio clínico en el área de oncología y el análisis científico y propositivo que ha caracterizado al doctor Alfonso Dueñas González a lo largo de su carrera. Aquí queda manifiesta su forma de abordar problemas, en la que observar, cuestionar, deducir, experimentar y demostrar una hipótesis le es característico. En este libro se suman además dos cualidades adicionales. La primera, el análisis desde los puntos de vista terapéutico y económico de diferentes alternativas. Pocos son los lugares donde vemos una conjunción de este análisis. Casi todos ellos se dedican a la parte terapéutica y poco a la implicación que tienen estas terapias en la economía de las personas y de los países. Y segundo, lo que es más de llamarme a mí la atención, es la accesibilidad del lenguaje con la que todos estos problemas se abordan. Yo, que no tengo nada que ver con el área médica, pude entender perfectamente la magnitud del problema y por dónde se pueden vislumbrar algunas soluciones. El libro se escribe sin otro objetivo que el de beneficiar a los pacientes, con plena conciencia de que los recursos económicos son limitados, no solo en México, sino en el mundo. Incluso las personas con mayores posibilidades económicas, pues muchas veces en la salida de estos recursos financieros para sus tratamientos, pues se los llegan incluso a cuestionar. Yo he conocido personas que con suficientes recursos económicos llegan a decir, bueno, ¿y cuánto voy a ganar en meses de vida? ¿Y cuánto tengo que invertir? En el caso de medicamentos que pues no son gratuitos y que, pues bueno, mi punto de vista, para cualquiera tienen un costo, ya sea directo al paciente o a la institución y finalmente pues al país. Aquí las instituciones, el hospital, el Instituto de Cancerología, pues tienen un presupuesto limitado. Ellos le dicen, tienes tanto dinero para disponer del mismo y sobre ese dinero pues tiene que hacer las maravillas que pueda hacer, que finalmente tiene que ser pues tratar al mayor número de pacientes que se pueda, pues con un recurso limitado. Lo mismo que pasa aquí pasa en todo el mundo. Entonces, es un imperativo para los especialistas en el área que analicen con ojo crítico los resultados aparentemente promisorios que presentan algunas nuevas terapias, con indicadores que realmente reflejen los beneficios. En particular, la sobrevida efectiva con significancia estadística. Esto es importante. Bueno, perdón, pero yo soy actuaria. Y entonces, una de las cosas que nos interesan a nosotros es analizar si los datos que se nos presentan tienen significado estadístico. Y lo que vemos en muchos de los artículos que se presentan es que es muy relativo esta significación estadística y luego pues una utilización pues hasta cierto punto digamos pues
tendenciosa de cómo se presentan los indicadores, ¿no? Entonces, a veces los presentan siempre a su favor, ¿no? La industria siempre presenta algo a su favor. Entonces, a veces uno, a veces otros van escogiendo cuáles les conviene más. De eso no se trata. Se trata de cuál es el beneficio real al paciente en términos de su vida y de su bienestar mientras está siendo tratado. Entonces, creo que es un punto que, pues como industria tenemos que remediar. Bueno, entonces es menester que la práctica médica se vuelva funcional al beneficio de las personas y no de las apariencias engañosas con las que muchas veces son presentadas las terapias. Lo anterior no solo será una forma de beneficiar a los pacientes. Esto es importante, porque vamos a beneficiar a los pacientes, pero también a los gobiernos que van a tener posibilidad de asignar sus recursos, siempre limitados, hacia una mayor cobertura de los ciudadanos. Y también, aunque no se crea, va a beneficiar a las empresas, porque las empresas deben de asumir una conducta más ética, más orientada al beneficio social, y esto tiene que redundar a fuerza en su beneficio, no solo económico, sino también de beneficio de crecimiento empresarial. Deseo al doctor Dueñas que su libro sea comprendido y adoptado en su enfoque por muchos médicos, no solo en el área terapéutica que hoy nos ocupa. Mucho éxito, doctor Alfonso Dueñas González, y mi agradecimiento por hacerme partícipe de sus valiosas aportaciones. Doctora Raquel Gerson, por favor. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá en el instituto, en realidad con amigos. Ciertamente he estado aquí en muchos comités, pero más que todo compartido muchas pláticas y congresos con todos ustedes. En realidad me costó trabajo comentar el libro de Alfonso. Se me hizo muy original. De oncología dije, ¿qué voy a platicarles de oncología o cuánto comentar de oncología cuando Alfonso elabora también cada uno de sus capítulos? Pero pensé, si un médico puede hablar la mitad de oncología y la mitad de neoliberalismo, entonces tuve que estudiar. Gracias, Alfonso. Pero para mí es realmente un honor estar con ustedes y haber sido invitada por Alfonso Dueñas. Me llamó la atención y me enorgullecí. Y es un gran privilegio comentar el libro que dibuja la originalidad de la idea, que eso es importante. Esta idea que tiene la chispa creativa del siempre investigador, Alfonso. La ciencia es su placer y su curiosidad, la prueba de esta obra que nos ha hecho estudiar y todo lo que de ello surge. Felicidades, Alfonso. Ahora voy a introducirme con ustedes en lo que estudié, pude obtener y lo que Alfonso ha despertado mi curiosidad. La visión conceptual del neoliberalismo en un oncólogo. Es una teoría política y económica que en teoría tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Decía en España uno de los investigadores, yo empezaba a caminar en el siglo XXI bajo la fe en el neoliberalismo como remedio de los problemas de los sistemas públicos de salud
que ya se preveían hace 20 años. ¿Cuáles de ellos? El envejecimiento progresivo y el aumento cada vez mayor de los medicamentos. Este neoliberalismo promueve la reflexión que debemos considerar una clase de ideologías o causa política del crecimiento mayor de las inequidades. Por tanto, los mayores beneficiarios de estas políticas, ¿quiénes son? Las clases dominantes de países desarrollados o de economías emergentes, los cuales han establecido alianzas internacionales primariamente responsables de la promoción del liberalismo. La doctrina como neoliberalismo es una intervención para, en teoría, justicia social, de la cual el tema de cuidado de salud ha generado un carácter económico en la salud. ¿Y cuál es el caso de nuestro país? La evaluación de la crisis salud-economía en el caso de México es un hecho que la imposición del modelo mercantilizado de la salud profundizado en las políticas neoliberales promovió la desvinculación entre las comunidades y los sistemas de salud en nuestro país. El derecho a la salud ha sido históricamente un logro, en realidad, de varias luchas a lo largo del tiempo, pero hasta la fecha aún no ha sido garantizado. Desde el momento neoliberal, la salud ha entrado en un sistema de mercado como negocio, tiene un precio y las respuestas del sistema de salud son diferentes para las distintas poblaciones. Ojo, el paradigma que intenta instalar el neoliberalismo no es el paradigma de la atención a la salud, sino el de la atención de enfermedad, una población enferma. Se vincula con la industria farmacéutica y requiere de población altamente con problemas, una población enferma. Los medicamentos han tornado a ser productos comerciales y financieros, parte medular del mercado de salud. Los derechos sociales parecen privilegios a los que únicamente unos pocos pueden acceder, lo que genera esta sociedad desigual. La situación precaria de los sistemas de salud trastoca fibras profundas al exponer los estragos del sistema neoliberal y las vidas particulares ponen así de manifiesto la fragmentación del tejido social y la imperante desigualdad. Voy a entrar a uno de los capítulos de Alfonso y ya me ayudaron realmente a analizar los puntos oncológicos, la prevención del cáncer. La respuesta que el sistema de salud en México brinda a las personas que viven con cáncer resulta marcadamente insuficiente debido a las fallas de los programas de atención y prevención que generalmente operan con mucho menores de los recursos que requeriríamos. Este es un gran desafío. Los sistemas de salud iniciaron un proceso de fragmentación en virtud de las privatizaciones y descentralización. El sector público fue condenado al deterioro y desmantelamiento como consecuencia de la falta de presupuesto, de la pobre asignación de recursos y la sobredemanda desde un área cada vez más precaria. El impacto humano ha sido caótico y catastrófico en países de Latinoamérica y en países como México, que per se
ya estaba desmoronándose por los efectos generados en esta idea neoliberal. En cambio, el empleo se realiza en el sector informal, el acceso a la salud no está garantizado. Para atender a dicha población, existía entonces el Seguro Popular desaparecido con la promesa de gratitud y acceso universal. Por desgracia, los resultados hasta el momento se encuentran muy lejos de la universalidad y a la luz de gratitud o su defecto al decremento de los costos para la obtención de la salud. Quisiera en algún momento no hablar de la privatización y no quiere decir que yo represento. Sin embargo, a finales de los años 90, el incremento en servicios de salud privado se ha notado en nuestro país. Los elevados costos hospitalarios en el propio sector privado vienen siendo motivo de conflicto con la industria aseguradora desde hace años y también un gran factor para impedir o impulsar una mayor cobertura de aseguramiento. Pero se están moviendo los astros y tal parece que los hospitales privados no tendrán otra más que convencerse de que el rumbo es hacia la transparencia y una verdadera competencia con reporte de indicadores que a los pacientes y a las familias nos permitan comprar. En las consideraciones finales, a mi comentario, me parece parte importante que con la reforma de salud se contribuye a consolidar un régimen político y se vuelve a la ciudadanía únicamente como clientes cuyos derechos están limitados en la extensión y cobertura de un registro o una póliza. Pero para finalizar, es importante y delicado penetrar al mundo de los sentimientos. Y a mí el libro de Alfonso me transportó, porque los oncólogos no podemos quejarnos, trabajamos en realidad ante un gran desafío y los sentimientos de cada uno de nosotros frente a este desafío hay que comentar. ¿Qué es lograr en un oncólogo la felicidad? Creo que se dirige a una vida llena de significado sobre la cual el influir en las barreras que ofrece la política neoliberal en el lucro de la salud que interfiere en las acciones de la prevención, detección y tratamiento del cáncer abre a la comunidad médica y científica la inquietud de la unión y la fuerza, con las palabras de Alfonso, la fuerza para modificar al flagelo del flagelo. Alfonso, realmente te felicito. Muchas gracias. Aprendí mucho. Gracias. Gracias. Doctor Sincer, por favor. Italiense. Eso sí, eso sí. Alfonso, gracias. Cuando yo hace unas semanas o meses, paseando por el hospital o caminando por el hospital, vi un póster en donde anunciaba un libro sobre la oncología y el neoliberalismo. Dije, ¿qué es esto? Y ahí quedó, y luego ya no lo vi. Y un día Alfonso se acerca y me dice que va a presentar el libro. Yo estaba profundamente sesgado ante el título, y quiero decir que, y voy a comentar algunos aspectos del contenido, yo creo que es un título que no le hace el mejor de los favores al libro, porque está muy politizado,
y esto lo hace muy temporal. Estamos hablando de algo que automáticamente enciende chispas de ideología en la gente, probablemente de malestar. Y yo creo que el libro es un análisis económico, hace una revisión al estilo Alfonso, que siempre ha sido un hombre reflexivo, un buen lector, un hombre estudioso. Eso siempre se lo he apreciado y yo creo que es algo que siempre le admiro y que nos une. Y uno de los problemas de un título como estos es que hace que el libro sea menos universal y menos imperecedero, porque hace un análisis y como dice Raquel, lo lleva uno a las definiciones de cuestiones que se repiten todos los días y que no entendemos. ¿Qué es neoliberalismo? ¿Cuáles son los sistemas de salud? Entonces, es un libro que hace un análisis y como dice Alfonso, general, no es específico para México, y toca varios puntos que, como dice Alfonso, son datos y los datos por sí solos no son suficientes, aunque tengan mucho peso. O sea, todo dato, por más evidencia científica que tenga, es algo que debe verse en el contexto de todo lo demás, es algo que hay que integrar en el todo. Y por otro lado es interpretativo, o sea, ¿qué significa para cada quien? Por ejemplo, cuando vemos lo que significa actualmente el acervo de medicamentos y lo que ha sido el boom de la industria farmacéutica, fácilmente criticable desde algunos ángulos, pero por otro lado, entendible y admirable en cuanto a lo que ha sucedido. El manual Merck, que es como el libro de escritorio de los pacientes americanos, aparecido inicialmente en 1899, tenía en su primera edición lo que representa el tratamiento del cáncer en media página. O sea, en media página se hablaba de todos los diferentes tratamientos del cáncer. ¿Qué tenemos en la actualidad? Pues es impresionante. Entonces, la industria ha crecido brutalmente. Tenemos N opciones que se han ido desarrollando poco a poco. Muchos de los tratamientos actuales inicialmente no tenían ningún futuro. El trastuzumab estuvo a punto de no aprobarse y vemos no solo lo que es el trastuzumab, sino los diferentes medicamentos derivados de ahí. Vemos cómo los factores, los TKI, CGFRs en pulmón, el primero que hubo gefitinib, al principio uno que otro paciente respondía, se quiso manejar la dosis 250 versus 500 y la solución fue otra, fue conocer desde el punto de vista molecular mejor las características del tumor. ¿A qué voy con esto? Obviamente todo esto nos ha llevado a que haya una serie de tratamientos que dan una mejoría de 3 días o de 30 días o de 3 meses, que desde varios ángulos puede ser criticado. Uno puede decir que los resultados no son estadísticamente significativos. Y este es un tema importante y desde el punto de vista científico, claro que tiene mucho peso. Pero la medicina nos ha enseñado muchas cosas. La diferencia estadísticamente significativa no es la única que cuenta en medicina. Hay una diferencia clínicamente significativa. ¿Cómo se aprobó la gemcitabina hace 25 años? No por una diferencia en supervivencia, sino por una diferencia en calidad de vida. Y esta no fue una observación de los médicos, sino de las enfermeras cuando dijeron que el estudio era negativo. Y les dijeron, señores, los pacientes comen mejor, tienen menos dolor, tienen una mejor supervivencia, aunque no vivan más tiempo. Y junto a eso, el paciente le imprime un significado existencial, un significado humano. Para mucha gente poder llegar a un evento familiar dentro de 3 meses es suficiente y con eso cierran su vida. Entonces, todo esto es muy complejo y por eso creo que el libro trae muchos datos interesantes que dan pie a hacer un análisis, a hacer una serie de reflexiones en relación a cómo se está moviendo la medicina, cómo están cambiando las cosas. E insisto en esto de los términos y en esto de que para realmente ser neutral desde el punto de vista científico y desde el punto de vista médico hay que evitar algunas cuestiones. Obviamente hay desigualdad en el mundo, pero además de la desigualdad que existe mucho sesgo en su interpretación. No sé si han leído el libro de Han Rosling, Factfulness, en donde habla de cómo el mundo en general está mejor en casi todo. Está mejor en nutrición, está mejor en sistemas de salud, está mejor en muchos aspectos. Pero la idea que tenemos la mayoría, y él hizo una encuesta entre premios Nobel,
es que hay muchos países que están pésimos. Sí, hay una gran diferencia, pero esa gran diferencia siempre ha existido. La campana de Gauss, 25% arriba, 25% abajo y 50% en medio, con variantes, ha existido desde siempre. Igual que el principio de Pareto, que tiene mucho que ver además con la economía. El 20% consume el 80%, o el 20 o el 10% tiene el 90% del mundo. No es que esté bien o mal, son realidades que van más allá de Adam Smith y de Brandt y de todos estos analistas que obviamente han contribuido mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado y yo creo que el contenido de este libro, y en una siguiente edición, porque probablemente la puede haber, yo pensé, bueno, si no te parece el título, porque Alfonso me dijo, es que me parece que neoliberal engancha, y claro que sí, los libros deben tener una portada que enganche, yo creo que la portada atrae, es buena, y no deben tener demasiados subtítulos como los libros americanos, pero algo que enganche, una pregunta, algo que motive a la gente, pero no que la sesgue demasiado. Para mí, yo creo que este libro representa, puedo aceptar el cáncer del cáncer, los retos económicos para su atención. Los retos económicos son muchos, en eso entra la mercadotecnia, entran los medios de comunicación, entran los intereses, y cómo analizarlos. Los pacientes con recursos, los pacientes con muchas posibilidades, se quejan del costo de los tratamientos actuales. Pero cuando al día siguiente van, invierten en la bolsa, buscan a la industria farmacéutica y buscan aquellas que están desarrollando los productos que se están vendiendo en cientos de miles de pesos al mes para cada paciente. Entonces, el problema es muy complejo, no es tan simple, y felicito a Alfonso por la revisión, por el análisis de muchos datos que están obviamente sujetos a muchas cuestiones. Por ejemplo, tomo la obesidad que mencionaba el doctor Gómez. Todo el mundo habla de la obesidad como si el problema fuera la comida. Es que sí tienen muchas calorías, es que la comida chatarra, de acuerdo. Pero veamos cómo hay todo un entorno que ha influido. No solamente es la comida. Vean ustedes lo que les venden en el cine. Les venden un bote de palomitas al que le cabe 7 veces lo que le cabía a un vasito de hace 40 años. Si al vaso de Coca-Cola le sirven una Coca-Cola normal, que era lo que nos tomábamos hace 40 años en el cine, la gente se va a enojar, porque esos vasos les caben 4 Coca-Colas, no una. Entonces, no es nada más si la Coca-Cola tiene muchas calorías y que la lata diga exceso de calorías. Es todo lo que hay alrededor, la paninflación, no solamente económica, de tallas, de tamaños, de medidas. Entonces, vivimos en una sociedad muy globalizada, con muchas influencias, con muchos elementos. Y yo creo que en el análisis económico, en el análisis de cómo ser más equitativos en lo que son los sistemas de salud y específicamente en el cáncer, da para mucho cómo analizarlo, cómo poderlo distribuir de la mejor forma, porque obviamente es mucho más lo que hemos ganado. Yo realmente tendría problema para cambiar mucho de lo que hemos ganado y regresar a lo que estábamos. Qué bueno que existen los elementos que hay. El problema es cuando desaparece lo anterior. Por ejemplo, hay muchos medicamentos nuevos que realmente no se justifica, o en muchos casos uno diría no vale la pena la diferencia. Pero veamos, por ejemplo, la industria de los seguros ya no le paga a los pacientes el 5-fluoracilo para el cáncer de mama, cuando los inhibidores de pirimidina son drogas activas en cáncer de mama y ya no se los pagan. Entonces, que siga, o sea, no todo lo nuevo sustituye lo antiguo, hay que sumar, no restar, y lo que hay que hacer es tratar de seguir siendo críticos, reflexivos, para poder sumar de la mejor forma, pero sin desechar lo que existe y aprovechando lo que hay. El otro día me decía alguien que venía de un restaurante, fue un restaurante riquísimo con mi padre, pero estoy furioso. Había un plato de 1,800 pesos y te lo comiste. No, bueno, pues tú gastaste 800 pesos, había un plato de esa cantidad, estuvo bien. Hay quien sí lo compra, ¿cuál es tu enojo? O sea, vivimos en un mundo en donde existen muchas alternativas, muchas opciones, hay que saberlas aprovechar, hay que sabernos administrar y sobre todo, los que estamos en una institución como esta, cómo poder retroalimentar este espíritu crítico para poder tomar las mejores decisiones que no están en el resumen del artículo, no están muchas veces en las guías, están en poderle dedicar más tiempo
a lo que leemos y a lo que estudiamos. Y en ese sentido, creo que este libro, digo, realmente conviene revisarlo. No lo he leído con detalle, pero trae muchos aspectos que no me esperaba, que me sorprendieron y que refleja mucho más de lo que dice el título para aquellos que están sesgados, porque vi inclusive comentarios. Sustraigámonos al ambiente político, sustraigámonos a las modas, porque esto puede trascender y puede tener un valor para dar pie a analizar muchos aspectos sobre lo que es la economía y las diferentes influencias que mueven el mercado de la medicina, no nada más de la oncología. Gracias. Gracias, doctor. Yo me voy a permitir estar y he estado muchas veces en un podio, así es que yo te agradezco, Alfonso, la invitación. Igual que como lo ha comentado Juan, cuando yo vi el título, inmediatamente me fui por el lado político, ¿no?, actual. Pero ya leyéndolo, y te lo voy a decir que lo leí en 2 noches. Hice muchos apuntes y voy a ser breve, como ya me lo han mencionado. Hay una cosa muy importante en los libros, y esto lo he aprendido de Paula Juárez Sánchez, que es una lectora enferma, no lee mucho, ¿no? Y me dice que para enganchar a uno a un libro, ya lo decía Juan, es la portada y el prólogo. La portada por sí sola te habla de que el cáncer del cáncer. Es un escorpión atacando a una... Bueno, eso es por ese lado. Quiero decirles ahora que el prólogo me llamó la atención. Sí, el prólogo me llamó más la atención, porque dice, todo lo nuevo es mejor por ser solo nuevo, y que las mentiras a base de repetirse en todos los foros se convierten en verdades. Eso realmente la felicito, ¿eh? Este libro, para comprender la magnitud del problema y para las ventanas por donde se pueden abordar nuevas soluciones. Yo veía también en el libro cosas como el 30% de todas las muertes por cáncer pueden prevenirse. En la prevención del cáncer, tabaco, alcohol, ya se ha mencionado todo esto, la vacunación de la hepatitis, del cáncer cérvico-uterino con VPH, etcétera. Y se mencionan algunas políticas neoliberales que influyen de manera negativa, ¿no? Siguiendo con lo del libro, y que lo empecé a leer una noche como a las 7, yo creo, y me tuve que a dormir a la 1 de la mañana, ¿no? O sea, sí me llamó la atención muchos conceptos, ¿no? Que no tienen nada que ver con México. Eso es muy importante. Yo recibí algunos correos electrónicos en que me mencionaban que cómo era posible que me prestara yo a comentar un libro con estos conceptos. Nada más por el título, ¿no? Neoliberal. Entonces, yo estoy de acuerdo con Juan. Hubiera quedado mejor nomás el puro alacrán pero bueno. Las acciones preventivas y de detección temprana, como ya se ha mencionado, son metas que se alcanzan a largo plazo y no necesariamente generan ganancias inmediatas. En general resulta ser poco interés para las empresas. Cuando hemos visto a una empresa o lo que le llaman las poderosas, que hagan un planteamiento y apoyen campañas de tamizaje, campañas de prevención? Nunca
Pero eso sí, a los tratamientos están puestísimos, ¿no? Entonces, es principalmente por lo anterior que la privatización de los sistemas de salud tiene recuperación negativa en la salud pública, ¿no? Se les llama Big Pharma a todas estas empresas. Presionan al Estado para que proporcione los servicios de salud para los menos favorecidos. Llega al extremo hasta de poner a disposición de los ciudadanos asesorías legales para exigir al Estado que adquieran ciertos tratamientos con costos estratosféricos. Así, se asegura una ampliación del mercado para incluir a los que no tienen recursos directos para pagarlos. A la vez, se obtiene un menor costo de operación, ya que el cliente principal es el gobierno. Eso lo dices tú en tu libro, ¿no? En la filosofía molecular, los nuevos agentes oncológicos son indispensables en el combate del cáncer. Ha permitido el surgimiento de la llamada oncología personalizada y que los pacientes puedan acceder a ellas aún a pesar de que pocas veces son de beneficio o, como decía Juan, de meses, a un costo estratosférico, ¿no? El tratamiento del cáncer usando este abordaje de la oncología personalizada con las nuevas drogas, mientras que mejora la supervivencia en promedio, 3 meses cuando mucho, lo hace a un costo de $12,000, lo que es insostenible, ¿no? Claro, hay casos que pudiéramos seleccionar, cáncer de pulmón, cáncer de mama, que sí tienen los biomarcadores, etcétera, etcétera, tienen respuestas y sobreviven algunos años, ¿no? La limitada oferta de los medicamentos de quimioterapia tradicional y los monopolios de los medicamentos nuevos, tanto fármacos químicos como biológicos, genera que los primeros sean escasos y los precios se mantengan altos en los otros, tratan todos los anticuerpos monoclonales, inhibidores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para resumir todo esto, quiero decirles yo a ustedes, en el libro se mencionan la utilidad y beneficios de los comités de investigación, tanto el de ética como el de investigación. Aquí, tú no hablas de México, ¿no? Tú hablas en forma global. Y es cierto, ¿no? Hay algunos comités que favorecen en un momento dado la aprobación de un medicamento. Y eso, nosotros afortunadamente aquí en el instituto, yo pertenezco al comité de ética, una tarea que pues, el doctor Meneses ya me debería dejarme descansar, pero sin embargo yo lo hago con gusto. Ahí nosotros siempre decimos que no hay un conflicto de interés, ¿no? Y se apega uno a las cláusulas de confidencialidad. O sea que en el caso nuestro, con respecto a los comités de ética y de investigación, yo puedo decir que no hay lo que se menciona en el libro, que hay tendencias, algunos investigadores, y ha habido amigos míos muy famosos que han hecho publicaciones en los cuales los resultados no eran los reales. Sin embargo, recibieron un beneficio económico muy alto, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de nombres. Entonces, hay también, no sabía yo, comités privados, ¿no? Que tienen la misma industria. Eso todavía es peor, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos comités son importantes porque pues promueve la protección de los pacientes, una actividad humana reconocida y también gracias al ingenio del médico al observar accidentes, confirman sus observaciones para incorporarlas a las prácticas médicas sin fines de lucro, ¿no? Estamos viendo que algunos comités, por ejemplo, en el MD Anderson,
también Valdebrón, allá en Barcelona. Por paciente, ellos cobran de $3,000 a $5,000 por paciente. Pero actualmente, ahora con estos nuevos agentes de inmunoterapia, hay comités que pueden cobrar hasta $75,000 por paciente, que es exagerado. Eso lo dice el libro, no lo digo yo. Entonces, pues obviamente, pues es la consecuencia del incremento del costo de todos estos productos. Ahora, ¿qué tanto se beneficia a largo plazo el paciente? Eso está por verse, ¿no? Entonces, ya para terminar, en el libro hay reflexiones, ¿no? Y dice, no hay soluciones radicales ni inmediatas a la vista. La política neoliberal es reinante hoy por hoy en el mundo. Ciertamente ya se empiezan a observar manifestaciones de que este sistema económico tiene grietas y no tiene bondades. Se puede considerar que desde el año 2003 han surgido movimientos globales de protesta, los cuales son críticos hacia los efectos de la globalización neoliberal dentro de un marco de acción colectivo que haya interiorizado los males de este sistema. O sea, tuve que tener que leer todo esto porque no tengo la facilidad. A mí, háblame de cáncer de próstata o de cáncer inflamatorio de la mama y te lo puedo recitar. Pero este libro yo creo que sí lo recomiendo para que lo lean, y el título hay que tener cuidado con él porque directamente le estás tú pegando aquí a la política mexicana, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Del público, por favor, alguien que desee comentar. Allí hay un micrófono, por favor. Si nos hace el favor, se presenta, por favor. Gracias. No, doctor. No, adelante, No, por favor. me acomodo. Bien. Alfonso, ¿por qué no haber hecho un libro en lugar de análisis global, donde no se puede tener ninguna influencia, contra uno nacional que pudiera haber dado mayor acercamiento con el oncólogo en general y que pudiera inferir realmente en lo que tenemos en México? Dos, pues esa era una pregunta, un comentario. Igual que el doctor Sinsel, el doctor de la Garza, pues quedé impresionado por el título, primero que nada. Y esto del neoliberalismo fue una corriente que se hizo para quitar precisamente lo que aquellos países intermedios que no se querían mezclar ni con el capitalismo, ni con el comunismo o socialismo, digamos, nacionalizaron empresas. Después surge precisamente en los 70s con aquel economista norteamericano que ganó el premio Nobel, precisamente esto, el neoliberalismo, para quitar otra vez o hacer la privatización. Pero no es el sistema político económico el que infiere en la conducta ni de la salud ni en la conducta médica. Somos los humanos los que no somos éticos y estamos infiriendo realmente en esto. Igual se puede hablar de los abogados, de los ingenieros y de todo eso, ¿no? Pero en la medicina somos los médicos, los que realmente, si no tenemos ética, estamos infiriendo muy importantemente o negativamente en lo que puede ser muchas de todas las instituciones de salud. Muchas gracias, doctor. Le agradezco sus comentarios. Sobre el primero, a mí me parece que el problema global, como usted lo dice, es global, pero cualquier persona, autoridad, médico, cualquier tomador de decisión tiene la suficiente inteligencia y sensibilidad para saber que ese problema se refleja en todos los países
y cómo se está reflejando en nuestro país. Sobre el segundo punto del título, pues qué bueno que genere controversias. Y en relación a lo último, eso es un problema muy complejo que requeriría horas de café. Y bueno, yo no soy experto, bueno, no soy experto en nada, pero menos en humanidades, en política, antropología, etcétera. Yo lo resumiría con que desde mi muy particular punto de vista, la salud, en este caso el cáncer, los tratamientos, no deben tratarse como un comercio, mercado de un celular, un coche, una tableta. La salud es un derecho humano fundamental y desde muy particular perspectiva no debe estar sujeto a las leyes del mercado. Históricamente el Estado ha sido el responsable, ahora el Estado se ha adelgazado. Creo que ninguna persona podría decir o establecer con precisión cuál es el mejor método. Yo creo que más allá de el sistema económico, la ética, el sentido de solidaridad es lo más importante. Gracias. Sí, buenos días. Yo soy paciente de aquí del instituto. Soy Marisa Díaz Infante. Estoy en el servicio de mama, tumores mamarios y cabeza y cuello. Y bueno, gracias a todo lo que hemos trabajado en conjunto, médicos, enfermeras, todo el equipo del hospital y yo como paciente, estoy aquí como superviviente ya, ¿verdad? Hace 5 años. Entonces, para mí, curiosamente iba a empezar por otro lado, pero ahorita que están marcando esto, vi el cartel, yo también lo vi en un elevador y curiosamente reaccioné positivamente. Desde mi simpleza como cualquier ciudadana, dije, ¡ay, qué interesante! El cáncer ubicado en un contexto en donde se reflexionará sobre la situación política, social, económica, y me parece interesante. Fue eso lo que a mí me motivó también. Cuando lo vi a la venta con Rodrigo, dije, yo lo compro, y creo que fui la primera que lo compré, ¿verdad, Rodrigo? Entonces, tuve la fortuna que me lo dedicara el doctor que estaba por ahí. Lo empecé a leer igual que el doctor. 3 horas me pude detener a leerlo, me metí hasta una biblioteca, porque lo compré y me fui directo a la biblioteca. Yo soy profesora. Y bueno, sí me gustó, me interesó, se me hace un libro que motiva a reflexionar. Pero para reflexionar hay que informarnos. Y es un libro que da mucha información para que precisamente reflexionemos y en consecuencia actuemos. A mí lo que me motivó el libro es que quiero trabajar más a la par con ustedes, los médicos, porque desde mi lugar de paciente he aprendido mucho en 15 años de estar aquí en el instituto y quiero todo este aprendizaje que he hecho sobre la salud, la vida, pues me gustaría dialogarlo y hacer un trabajo más cercano, médicos, pacientes, en donde la mayoría de los médicos de aquí, afortunadamente, no nos ven como un cuerpo, nos ven como un ser humano que somos. Y eso lo quiero hacer muy patente y agradecer a todos los miembros de este gran instituto. Y bueno, pues al leerlo sí lo recomiendo porque también me sentí espejeada de alguna manera con todo lo de prevención, sobre el trabajo que debemos de hacer los pacientes por cuidar nuestro estilo de vida. En fin, me motivó mucho a acabarlo de leer porque no lo he terminado, pero sí invito a todos los presentes a que lo lean y que reflexionen para, en consecuencia, actuemos en conjunto. Gracias. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más del público, por favor? Buenos días a todos y todas. Pues, honorables miembros del presidium, doctor Alfonso,
Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Han sido muy enriquecedores los comentarios del Presidium. Es evidente, conociendo al doctor Alfonso desde hace varios años, que su libro va a ser polémico, ¿no? Empezando por el título, efectivamente, y lo que yo alcancé a ver de lo poco que he leído hasta ahorita de él, es que nos da esa manera muy asequible de tener esa información relacionada con los tratamientos oncológicos. Y yo conozco al doctor desde el punto de vista de la investigación, desde hace años, desde que llegó a México él, regresando de hacer sus estudios en el extranjero, y pues he tenido la oportunidad de interaccionar con él, no en la investigación, por cierto, ¿no? No hemos hecho nunca un trabajo colaborativo, sin embargo, pues hemos seguido la carrera que el doctor Dueñas en investigación ha desarrollando, su interés por realmente tener algunos medicamentos farmacéuticos como para el control del cáncer, ¿no? Varios premios Camifarma en su trayectoria como investigador, etcétera. Y a mí me parece que con este libro él resume toda esa trayectoria en diferentes aspectos, ¿no? Desde la clínica, la investigación, esta investigación farmacéutica que ha realizado en los años pasados y que pues pone en la mesa, ¿no? Los problemas que existen. Y a mí lo que me parece fantástico es que tengamos en un libro pequeño toda esta información resumida a través del análisis que él realizó. No me queda más que felicitarte, doctor Alfonso, y mucho éxito. Muchas gracias, maestro Recalde. Muy bien. ¿Algún comentario adicional de su parte? Sí. Ahí está el micrófono. Sí, yo quiero regresar al título porque cuando uno habla de neoliberal ya automáticamente se ve como algo negativo. Los países del mundo que más han desarrollado las drogas, que podemos decir nos controlan, las grandes empresas farmacéuticas están en Europa, están en Estados Unidos, y son los que tienen los mejores sistemas de salud. O sea, el tema no nada más es si es neoliberalismo o no, son otros aspectos sociales, políticos, de desarrollo histórico. O sea, los mejores sistemas socialistas no están en Cuba ni están en Venezuela, están en Escandinavia, están en Canadá, están en Inglaterra. Por eso me parece importante que un título le permita al libro ser universal, como ha logrado la literatura cuando uno analiza diferentes autores con ciertos títulos. Entonces, si es polémico, engancha, pero también puede sesgar de manera negativa a privar a la gente de un análisis que has hecho y de una revisión de la literatura que pocos pueden hacer y que poco tiene que ver con esto, porque da para pensar y para analizar muchas cosas. Bien. Muchísimas gracias, doctor. Me encanta la pregunta. Dejémoslo del título. Y además, bueno, nunca he escrito un libro. Está imposible que le atine al título, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy críticos, muy críticos. El hecho de escuchar los países neoliberales tienen los mejores sistemas de salud, absolutamente de acuerdo, pero no porque sean neoliberales, sino porque son países con muchos recursos, con poca corrupción, en donde el sistema, el gobierno, el Estado es fuerte, regulando a los privados que dan el servicio, ya sea un sistema público, mixto o privado. El sistema es lo de menos, lo que importa es que funcione. Y a mí me da la impresión de que debemos ser conformistas y decir, bueno, desde que el mundo es mundo hay desigualdad. Desde que el mundo hay países colonialistas y países conquistados. El aceptar eso es, para mí, por supuesto, respeto la opinión de todos. El aceptar esto es una especie de fatalismo en donde nos sentimos satisfechos, no nos gusta que haya desigualdad, pero así es la vida. Desde mi punto de vista, esto no debe suceder. Lo que
Porque lo analicemos, estos países, digamos, desarrollados, independientemente del sistema que tengan, si es liberal, capitalista o lo que sea, si tienen democracia, un gobierno fuerte, progresista, van a estar mejor en todo. Entonces, en este punto estoy de acuerdo, el neoliberalismo se ha visto como algo negativo. Pero desde mi punto de vista, sin ser un experto, el mismo origen de la política neoliberal ve como un elemento fundamental la desigualdad, desde mi punto de vista. Claro, si hubiera aquí expertos en esta materia, pues me podrían decir que no. Pero de lo que se trata no es de tener razón, sino de escuchar los comentarios de personas tan pues, notables, con mucho conocimiento y por supuesto del público. Los sentimientos importan mucho. Doctor, Mínimo detalle. perdón, la réplica. No, los países se desarrollan no nada más por los recursos. Tú mencionas un país en tu libro, Ruanda, que si le preguntamos a la mayoría, Ruanda. Ruanda. Si le preguntas, sí, gracias. Mencionas que funcionan bien o mal los sistemas, depende de los recursos. No nada más, porque los recursos se pueden generar y se pueden administrar. Yo creo que en casi todo el mundo hay dinero suficiente. Lo que pasa es que está mal repartido. Pero tú mencionas en tu libro un país que piensan que es Ruanda. Y el tema de la desigualdad es una situación en donde lo que está sucediendo en la actualidad es que la gente vive en su estado, ¿no? En tu opinión, que es muy respetable, no es fatalismo. En mi opinión, escuchar a alguien decir el mundo siempre ha sido así. Yo no concuerdo con que el mundo no se pueda cambiar. Pero bueno, se trata de que discutamos. Ya. Doctor de la Garza. Sí, nada más quiero mencionar una anécdota de Alfonso. Y vemos que es innovador, tiene muchas características de creatividad. Cuando estaba yo de director, tú regresaste de Salamanca con uno de mis amigos, hiciste un PhD, en fin, muy brillante, te felicitamos por todo eso. Y presentaste tú en una reunión que teníamos en el tercer piso, los resultados del Instituto Nacional de Cáncer de Canadá, en lo que ya se promulgaba de que la quimioradioterapia en cáncer cervicuterino era el método que se debe. Y hubo una gran polémica. Ahí la doctora Mota, el doctor Barrera, los cirujanos y en fin. Y entonces tú discutiste y te enojaste como habitualmente lo haces. Yo no sé, lo hacías, ya mejoraste. Entonces yo para calmar las cosas, les dije a todos, por favor, déjenme, y me dirigí contigo. Y tú, en forma muy grosera, me contestaste. Así, muy grosera. Y bueno, pues ahí terminó todo. Regresando ahí a mi oficina, la doctora Mota, el doctor, creo que por aquí anda Ángel, el doctor Barrera, y no sé quién más, varios, ¿verdad? Vinieron y me dijeron, doctor, usted debe correr a este tipo, le ha faltado el respeto. ¿Y qué fue lo que hice, Alfonso? Creamos una clínica para ti, en la cual el doctor ya fallecido, López Graniel, ¿te acuerdas? Que tú lo seleccionaste.
Y ahora resulta que ese es el tratamiento, el que se estableció desde hace más de 20 años. Me acuerdo yo, el doctor Vermorken en un congreso en París, se levanta conmigo y dice, estoy de acuerdo con los datos del doctor Duenas, me dice. O sea, que esa clínica te dio a ti una proyección internacional, obviamente para el instituto. Entonces, a ver, lo nuevo es bueno, no siempre, pero en este caso, tu libro, yo creo que sí va a tener un impacto importante. Y bueno, pues el título ya lo dejas. Ya lo dejamos para la paz. Muchísimas gracias a todos, incluyendo a los que nos han visto por la plataforma. Muchísimas Muy bien, gracias. Juan. Sí, buenos conceptos. Buenos conceptos. Pues estoy de acuerdo contigo, aquí lo tenía, ¿no? El neoliberalismo. Inmediatamente.